Plantearles, no entretenerme demasiado en el esquema básico de la economía, pero sí quiero hacerles una introducción de cómo yo veo la economía argentina y después, si quieren, abramos algunas preguntas respecto a cómo sigue esto, ¿no? Porque yo hacía todas las últimas presentaciones, no sé si tenemos para pasar las diapos. Yo hacía las últimas presentaciones diciendo, bueno, la economía argentina este año, por primera vez en los últimos 6 años, este es un año par, un año no electoral, puede crecer y se puede romper la maldición de los años pares, que recesión en el 2014, recesión en el 2016, 2018 no hay elecciones, eventualmente podemos llegar a crecer 2 años consecutivos, de 2017 y 2018, siempre y cuando no se corte el financiamiento. Eso es lo que ponía la nota a pie de página. Bueno, ahora lo que está en duda es qué financiamiento va a tener Argentina y cuál va a ser el impacto de la corrida que hemos visto en las últimas 3 semanas sobre la economía real. Sabemos cuál va a ser el impacto, es obvio, más inflación y menos crecimiento, no sabemos la magnitud de los daños, no sabemos todavía, podemos hacer algunas hipótesis, pero no sabemos cuál va a ser la magnitud de ese impacto. Sí sabemos la tendencia, porque así como existe la ley de la gravedad, existe también en la economía algunas reglas básicas y tenemos mucha experiencia de conocer lo que pasa por lo menos en el corto plazo cuando hay una devaluación o cuando el dólar se adelanta respecto a los precios. Un dólar que de todas maneras venía muy atrasado respecto a los precios internos de la economía. Pero bueno, básicamente lo que sucede en la economía argentina ya hace muchos años, y esto es desde el año 2012, 2011, 2012, que es cuando se termina la abundancia de dólares en la economía argentina, esta idea de que el sector agroexportador con la soja a la cabeza te genera tantos dólares que te permite crecer a una buena tasa de crecimiento, te permite que los que se quieren llevar dólares al colchón lo puedan hacer, te permite que los que quieran viajar al exterior lo puedan hacer, es decir, una economía que demanda muchísimos dólares. Hasta el 2011 había dólares suficientes para financiarlo, en algún momento eso se termina. Y se termina básicamente porque empieza a funcionar este triángulo que es como una trampa para la economía argentina. Aparece un déficit fiscal que hasta el 2010 no teníamos, un déficit fiscal, es decir, el sector público gasta más de lo que recauda. Aparece una inflación ya desde el año 2007 que va comiéndose al dólar, es decir, que hace que el dólar vaya quedando permanentemente más barato. En algún momento el dólar a 4 parecía que era un dólar que estaba bien, en el 2009 cuando sube a 4, después a 6 en el 2013, después a 8 en el 2014, y siempre nos parece que ese dólar, que en un principio nos parecía un dólar que podía generar cierta actividad económica, exportaciones y demás, después siempre nos pareció un dólar muy barato. En algún momento discutíamos, che, el dólar a 15, ¿no será caro, carísimo el dólar a 15? Y hoy vemos como una reliquia el dólar a 15. Entonces, el problema básico es que la inflación te come permanentemente el dólar, el nivel de competitividad de la economía argentina. Es decir, Argentina queda con un dólar permanentemente barato, es decir, queda cara en dólares respecto al resto del mundo, y eso genera que tenga muchos problemas para competir con las importaciones en el mercado doméstico o con sus exportaciones en el exterior. Y eso es un gran problema porque si no sos competitivo no podés generar nuevos dólares genuinos, porque la única forma que tiene esta economía de generar dólares propios es vendiendo su producción al exterior, cobrando en dólares y trayendo esos dólares. Ahora vamos a ver, hay otra forma de que ingresen dólares, pero ¿cómo genera dólares esta economía? La única forma en que puede generar dólares es exportando más de lo que importamos. Y eso genera un déficit en el sector externo, es decir, que empieza a aparecer un faltante grande de dólares en la economía argentina. Entonces tenemos un agujero muy grande acá en el sector público y un agujero muy grande acá en el sector externo. Este agujero en el sector público, durante el 2011 y el 2015, en la última etapa del segundo gobierno de Cristina, la última etapa del kirchnerismo, se financió con la emisión de pesos desde el Banco Central. Y este agujero en el sector externo, que se fue haciendo cada vez más importante durante el gobierno de Cristina y termina
con déficit comercial en el último año, se financió con las reservas del Banco Central. Es decir, con las reservas del Banco Central se pagaba no solamente los dólares que a cuentagotas con el cepo se le iban dando a los que querían llevarse los dólares al colchón, o los intereses de la deuda y vencimientos de capital de la deuda, que están acá en el sector externo de la economía argentina, sino que también se pagaba las importaciones y se pagaban los viajes de los argentinos al exterior. Entonces, las reservas y la emisión de pesos del Banco Central eran lo que cubrían este déficit por un lado y cubrían este déficit por el otro. Más allá de la opinión que tenga cada uno, digamos, de esa etapa, duró lo que duró. Y en diciembre del 2015 se terminó. Se terminó porque ya no podías emitir más en la magnitud que estabas emitiendo para seguir financiando este déficit, porque en algún momento la moneda argentina tiene un límite, no es Estados Unidos, puede emitir lo que quiera, y por otro lado porque se terminaron las reservas del Banco Central. Es decir, en diciembre del 2015 el kirchnerismo quedó con 22.000, 23.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central, incluyendo un préstamo bilateral con China, un préstamo con el Banco de Basilea, un montón de los encajes de los dólares de los depositantes en el sistema financiero. Es decir, no había más reservas. Es decir, no se podía seguir financiando este déficit con reserva y este déficit con emisión de pesos. ¿Qué hizo el gobierno de Macri? Siguió en esta misma trampa, pero cambió la financiación. La financiación desde el gobierno de Macri es la deuda, la emisión de deuda externa. Entonces, para ponerlo en números, acá hay un déficit de 30.000 millones de dólares, pero que tenés que pagar en pesos, y acá hay un déficit de 30.000 millones de dólares que tenés que pagar en dólares. La emisión de 30.000 millones de dólares por año de deuda, que es lo que emitió en cada uno de los 2 años el gobierno de Macri, le permitía pagar lo que se necesitaba en el sector externo y que el dólar no se disparaba, y por otro lado traía esos dólares para la reserva del Banco Central, se las canjeaba el Banco Central por pesos, se emitían pesos, después había LEVAC para retirar parte de los pesos, no importa, pero lo cierto es que con eso también se cubría el déficit del sector público. Pero no se salió de esta lógica, de la lógica donde efectivamente, permanentemente, la inflación te deja el dólar barato, eso te agranda el déficit del sector externo, que se agrandó durante la etapa de Macri, y eso es muy difícil de resolver porque cualquier cosita que tocas en una punta, en un extremo del triángulo, te desequilibra otro. Por ejemplo, para mejorar el sector externo, había que bajar impuestos, porque si no podés devaluar, ¿cómo mejoras la competitividad de las empresas? Le bajás los impuestos, paguen menos impuestos. Pero si bajás impuestos, te aumenta el déficit fiscal. Para achicar el déficit fiscal, había que recortar subsidios, que eran 4 puntos del PBI, una enormidad. Se pagaba el doble de subsidios que todos los programas sociales de la Argentina, subsidios a la energía y al gas. Pero bueno, para recortar subsidios tenés que aumentar las tarifas. Y las tarifas te pegan en la competitividad de las empresas. Te disminuyen la competitividad si pagan el gas más caro, la luz más cara. Entonces, te agrava este problema. Si bien, supuestamente, estás resolviendo este. Y además, obviamente, te pega en el corto plazo en la inflación, subir las tarifas de los servicios públicos. Y así hay un montón de juegos donde cualquier cosa que vos trates de tocar, en este triángulo te desacomoda lo otro. Es una trampa muy, muy difícil de resolver. A ver. Bueno, eso generó que la economía argentina tuviera estas montañas rusas. Es decir, en el 2014 hubo una recesión, pero ¿por qué una recesión? Porque la única forma que tenía esta economía de conseguir un poquito más de dólares era devaluar en el año par, el año que no había elecciones. Entonces, Kicillof devalúa en el 2014, la inflación se le dispara a 40%, le gana los salarios, como la inflación le gana a los salarios, se derrumba el consumo y tenés una recesión.
porque en la Argentina la mayor parte del PBI es consumo. Una parte es el gasto público y una parte más chiquita es la inversión. Pero la mayor parte es el consumo. Y el consumo se motoriza por el poder de compra de los ingresos, de los salarios. Si la inflación le gana a los salarios, tenés recesión. Bueno, eso pasó en el 2014. En el 2015, el año electoral, dejaste clavado el dólar. De nuevo se recompusieron los salarios respecto a la inflación, o pues estuvieron por arriba de la inflación, entonces pudiste crecer. 2016, Macri llega, hace la devaluación porque levanta el cepo, la inflación se dispara al 40%, le gana los salarios, fuerte caída del poder adquisitivo salarial, se derrumba el consumo, recesión. Estábamos recuperándonos y la discusión era si se podía crecer este año, poquito, pero se podía crecer. Sin necesidad de en el año par volver a devaluar. Bueno, por lo visto no se pudo. Estos eran los déficits que yo les decía. Este año el número va a ser un poco más chico porque el gobierno está ajustando y vamos a ver cómo queda después, pero tenés más o menos 30.000 millones de dólares de déficit fiscal y 30.000 millones de dólares de déficit en el sector externo. Esto es la discusión de si se podía financiar durante cuánto tiempo. Todos sabíamos que no se podía financiar por siempre, que no te iban a prestar 30.000 millones de dólares todos los años, que en algún momento se iba a cortar. Bueno, el gobierno pensaba que eso se podía cortar después del 2019. Bueno, los tiempos se anticiparon. Lo que así hay un consenso de prácticamente el 99% de los economistas es que eso no es financiable indefinidamente. Es decir, que por un lado el sector público tenga un déficit enorme y que justo lo vayas a embocar con los dólares que te ingresan, que trae el propio Estado vía endeudamiento, dólares que después se te fugan para atesoramiento en el colchón o para los que quieren viajar a Miami, además de pagar los intereses de la deuda, es decir, los requerimientos propios de la economía. Bueno, fíjense el déficit de turismo, que cómo se disparó, y esto es algo típico cuando el dólar va quedando atrasado respecto a la inflación. Es decir, cuando en Argentina teníamos un déficit de turismo de 1.000 millones de dólares en el 2011, cuando se fue Cristina en el 2015 eran 8.500 millones de dólares. Bueno, el año pasado fueron más de 10.000 millones de dólares de déficit de turismo. Es decir, los argentinos en el exterior gastan 10.000 millones de dólares más de los dólares que traen los extranjeros a la Argentina haciendo turismo. Y eso es típico, cuando el dólar te queda barato en la Argentina, y esto empezó a ocurrir a partir del año 2011-2012, cuando el dólar te queda barato, bueno, es mucho más barato para un sector de la población que tiene la posibilidad de ahorrar, 3-4 millones de personas, el 10% de la población ahorra en la Argentina, el resto vive hasta fin de mes, con lo justo. Bueno, comprar en el exterior con la tarjeta o con lo que sea, en vez de comprar en la Argentina. Y a su vez se dispara el atesoramiento en dólares, es decir, cuando los argentinos ven que la inflación le gana permanentemente al dólar, puede ser que en algún momento lo frenen porque el dólar vuelve a recuperar y demás, pero lo que hace es se refugia en el dólar, pese a que por ahí puede pasar un año en que el dólar pierde frente a la inflación. Los que compraron dólares, por ejemplo, después de la devaluación de Macri del 2016, que compraron dólares durante todo el 2016, perdieron frente a la inflación, porque el dólar en el 2016 aumentó muy poquito después de esa devaluación y la inflación fue 40%, es decir, perdieron poder de compra los que compraron dólares. Y perdieron frente a los que se colocaron especulando en tasa de interés con Levax y demás. Y en el 2017 también perdieron los que compraron dólares. Hasta noviembre y diciembre, cuando empezó la devaluación. Y en los últimos 6 meses, los que no compraron dólares perdieron como en la guerra. Pero bueno, es la historia de siempre de la Argentina. ¿Qué pasa con los precios y qué pasa con la devaluación? Fíjense, ya se veía venir que el atesoramiento, esto es minorista, dólar billete, de 18.000 millones de dólares en el último año, y esto no tiene que ver con Macri, con Cristina, sino que tiene que ver con esto que les decía, si lo único que queda barato en la economía argentina es el precio del dólar, lo que más se compra es el dólar. Si todo aumenta, el pan, los combustibles, la leche, todo, pero lo único que no aumenta es el dólar, bueno, los que tienen capacidad de ahorro compran dólares. Hubo récord el año pasado de atesoramiento en dólares, similar al 2011, que fue el año de la elección
último año de Cristina sin cepo. Cristina deja que caigan las reservas ese año 6.000, 7.000 millones de dólares, porque quería llegar justo con el dólar clavado a 4 pesitos a la elección. Llega a la elección, termina la elección y pone el cepo, que es la forma de frenar este atesoramiento de dólares. Y pone el cepo para administrar los pocos dólares que le quedan en la reserva para llegar a diciembre del 2015, darlos a cuentagota. ¿Cuánto necesitas vos para irte al exterior? Bueno, tomá. ¿Cuánto necesitas vos para atesorar? 2.000 dólares por mes. Bueno, tomá. ¿Cuánto necesitas de dólares para importar, para comprar los insumos y demás? Tanto, bueno, te voy dando a cuentagota. Y así fue dando a cuentagota hasta que se acabaron las reservas en el 2015. Se levantó el cepo y sigue la tendencia a la dolarización de los ahorros en la economía argentina. Un fracaso para Macri, porque obviamente Macri imaginaba lo que imaginan todos los presidentes, que van a llegar y que los argentinos no van a estar dolarizando todos sus ahorros, sino que van a estar pensando en pesos. Bueno, no ocurrió. Y el problema de fondo de la economía argentina, respecto a déficit fiscal, déficit del sector externo, inflación y atraso cambiario, es este, digamos, que se te disparó el gasto público. Después discutimos si hay mejores o peores prestaciones que en el pasado, por parte del sector público, pero tenés un gasto público, este es solamente el gasto público nacional. Es decir, te sobra gasto público, te sobra participación del Estado, porque además esto se financia con mucho más impuestos al sector privado, es la única forma, y aún así tenés déficit fiscal. Y lo que se te derrumbó es la capacidad de generar dólares. Es decir, hoy estamos exportando 20.000 millones de dólares menos de lo que exportamos en el 2011. Es decir, los argentinos demandan cada vez más dólares que esta economía nos genera. Un problema elemental, digamos. Entonces, cuando en algún momento se te cortan los dólares, y bueno, el dólar sube. Y estás con esa cruz permanentemente. Mientras tengas una demanda estructural de dólares muy, muy grande, de 30.000 millones de dólares estructural, y por otro lado tenés una oferta de dólares, que ahora la vamos a ver, es coyuntural, la que te ingresa vía el endeudamiento del sector público, porque está consiguiendo que le presten, o de capitales especulativos de corto plazo. Bueno, cuando se corta esa oferta, y sigue esta demanda estructural de dólares, el dólar se dispara. Bueno, esto es lo que le decía. Los últimos 2 años, Argentina campeón en emisión de deuda en todos los mercados emergentes. Argentina emitió 60.000 millones de dólares, esto es deuda en dólares, en 2 años. Para que se den una idea, Indonesia emitió 3 veces menos, 20.000 millones de dólares. Y Brasil, que es el único país, dejo de lado Venezuela porque ya no existe más en las estadísticas propias para analizar una economía. Brasil, que es el único país con mayor déficit fiscal de la Argentina. Argentina tiene, sumando el déficit operativo, lo que recauda menos lo que gasta, y sumándole los intereses de la deuda, tiene alrededor de 6 puntos del PBI de déficit fiscal. Brasil tiene 8 puntos del PBI de déficit fiscal. Tiene un déficit fiscal, un agujero fiscal más grande que la Argentina. ¿Y cómo puede ser que en los últimos 2 años se emitió nada más que 9.500 millones de dólares de deuda externa, de deuda en dólares? Y bueno, porque Brasil puede convivir con semejante déficit fiscal porque lo financian reales con los brasileños que financian al Estado, con deuda en moneda local. O sea que vos podés tener déficits fiscales elevados. De hecho, todos los países de la región, es mentira que no hay déficit fiscal, que el único país que tiene déficit fiscal es Argentina. Todos los países de la región están con déficit fiscal. Perú, Colombia, todos los países de la región, no en la magnitud de Argentina. Sí, Brasil tiene más déficit fiscal que Argentina, pero financia prácticamente todo su déficit fiscal emitiendo deuda en reales, financiado por los propios brasileños, no emitiendo deuda en dólares. El problema de Argentina no solamente tiene el déficit fiscal, sino que para financiar ese déficit fiscal, la única forma que tenés es emitiendo deuda en la moneda que no generás, en dólares. Bueno, el crecimiento de las reservas en los últimos 2 años fue básicamente, esta liñita, aumentaron 37.000 millones de dólares las reservas en los últimos 2 años en la época de Macri. En los 2 primeros años de Macri, 38.000 millones de dólares. Todo fue, la liñita verde es el total de crecimiento de la reserva, la liñita azul es las compras de reservas al sector público, es decir, todo fue el endeudamiento que trajo el Estado
y se lo vendió al Banco Central. Es decir, todos los dólares que ingresaron, o la mayor parte, fue el endeudamiento del sector público. Una parte más pequeña fueron capitales que venían a colocarse en Lebac u otras colocaciones financieras acá en la Argentina. Bueno, esta es la cuenta del almacenero y ahora vamos para adelante para ver qué puede pasar. Es lo que yo les decía, la cuenta que hay que hacer, y por eso yo venía diciendo, y ahora le estabilizaron la corrida, pero sigue ocurriendo el mismo problema, en algún lugar vas a tener que ajustar. Argentina, esta es la cuenta del mercado de cambios. Ahora se lo voy a explicar, pero es la cuenta del almacenero. Bueno, ¿cuántos dólares me ingresan? ¿Cuántos dólares demando? ¿Cuántos dólares gasto? 2017, atesoramiento, acá sumamos 4.000 millones de dólares de las empresas que giran utilidades y dividendos al exterior, por eso eran 18.000 de dólar billete de atesoramiento del minorista y 4.000 de las empresas que giran al exterior para pagar utilidades y dividendos, las multinacionales. Pero bueno, tenés una demanda de dólares, pongámosle atesoramiento, 22.000 millones de dólares el año pasado, 2017. Tenés por turismo que se te van 10.000 millones de dólares. O sea, en números redondos tenés 32.000 millones de dólares de demanda en el mercado cambiario, lo que pasó el año pasado. Bueno, a ver qué pasa con la oferta de dólares, los dólares que ingresan. En el comercio exterior, si bien hubo un déficit comercial de 8.000 millones de dólares, es decir, Argentina importó 8.000 millones de dólares más que lo que exportó, como había mucho crédito comercial, como gran parte de las importaciones se hacía con crédito comercial a un plazo importante, la cuenta te dio positiva en 3.000 millones de dólares. Es decir, el crédito que te daban para los importadores te dio que ahí no tenés un problema, no tenés un agujero. Te podría haber dado mucho más y obviamente si tenías superávit comercial, pero te dio 3.000 millones, no hay problema ahí. Por el carry trade, es decir, por los capitales de corto plazo que venían y se colocaban en la timba de las Lebac, entraron casi 12.000 millones de dólares el año pasado. Por los préstamos y colocaciones de deuda del sector público, deducido el pago de intereses de la deuda, entraron a la Reserva Banco Central 18.000 millones de dólares. Bueno, inversión directa, bueno, no importa esto, inversión directa, 2.000 millones de dólares, 2.500 millones de dólares es una cosa menor. Pero lo que quería mostrarles es, bueno, hacer la cuenta, cuántos dólares entraron, más o menos 32.000, había 32.000 de demanda, se equilibró. El Banco Central perdió el año pasado nada más que 1.000 millones de dólares en el mercado cambiario. Cuando se te van estos dólares de los que vienen a especular, que son 12.000 millones de dólares, que empiezan a salir de capital de corto plazo colocados en Lebac, y a Caputo se le cierran los lugares donde colocaba deuda para financiar al Estado, y tenés un desbalance enorme en el mercado cambiario, porque seguís teniendo esta demanda estructural de dólares. Entonces te faltan 20.000 millones de dólares en el mercado cambiario. Es decir, faltan muchísimos dólares si Argentina sigue con estos niveles de atesoramiento y con estos niveles de... Obviamente, fíjense lo que pasó en el primer cuatrimestre de este año, justo antes de que se iniciara la corrida. Atesoramiento, 8.000 millones, es decir, se aceleró el atesoramiento. Esto multiplicado por 3 da... multiplicado por... por 3 da 32, es decir, más que el año pasado. No, 8 por 4, 32, 8 por 3, 24, perdón, 24. Más que el año pasado. Primer cuatrimestre. Viajes al exterior también, multiplicado por 4 da, perdón, por 3 da 12.000, más que el año pasado. Es decir, se venía acelerando tanto los viajes al exterior como el atesoramiento. O sea, tuviste en el primer cuatrimestre 12.000 millones de dólares de demanda. O sea, 36.000 por año, más que el año pasado. Más demanda, esta demanda firme. Y del lado de la oferta, bueno, te cortaron el crédito comercial, 0. Se fueron los que estaban timbeando en Lebac, negativo, 0. De colocaciones de deuda, pudiste colocar en el primer trimestre un poquito, pero deducido el pago de intereses te quedó muy poquito, 3.000 millones de dólares. Inversión directa, muy poquito. Y aparte siempre es poco, es del 10% de la necesidad que tenés de dólares. Entonces, tuviste un desbalance de 8.000 millones de dólares en el mercado cambiario. Son las pérdidas de reserva del Banco Central. Solo en un cuatrimestre. Seguiste con la demanda estructural de dólares de esta economía y se te acabó la oferta. No hay nadie que traiga dólares de la Argentina.
Entonces, lo que quiero mostrarle es que el riesgo estaba presente si desaparecía el financiamiento. Y ahora estamos en el proceso del ajuste para que esa demanda de dólares se achique, porque ya no se puede financiar. Aún que se restablezca el financiamiento, bueno, va a haber un ajuste, porque no va a ser en la magnitud de lo que fue hasta ahora. De hecho, con el dólar a 25 se supone que los viajes al exterior se van a reducir. Vamos a ver qué pasa con el atesoramiento. Es difícil que se reduzca, después aparte del jabón que se pegó el ahorrista en las últimas 3 semanas, pero esta economía requiere gastar menos dólares, tener un agujero en el sector externo menor al que tenía hasta ahora. Y también un agujero en el sector público menor del que tenía hasta ahora, porque no va a poder conseguir el financiamiento para cubrir los dos agujeros. Argentina además no le conviene tener un dólar barato, un dólar demasiado bajo donde se gasten muchos dólares que te pueda llevar a que pueda dar una corrida en cualquier momento, porque tiene en relación al tamaño de su economía pocas reservas en el Banco Central. Antes de comenzar la corrida tenía 10% de reservas en relación al PBI en el Banco Central. Como ven, todos los países de la región tienen muchas más reservas en su Banco Central en relación al tamaño de su economía que la Argentina. Y ninguno de los países de la región sufrió las historias de default, corralito, crisis cambiaria que sufrió Argentina en las últimas 2 o 3 décadas. Entonces Argentina no tiene mucha espalda para estar demasiado expuesto con un déficit en el sector externo demasiado grande para enfrentarlo en algún momento. Si bien 55.000, 52.000 millones de dólares de reserva en el Banco Central puede parecer mucho, y bueno, todos son más precavidos de la Argentina, han acumulado en sus bancos centrales, y por eso ninguno fue a pedirle ahora la soga al FMI, muchas reservas por las dudas de que en algún momento se dé vuelta el ingreso de capitales. Bueno, el dólar a 25 puede parecer un dólar muy elevado, pero en realidad el problema de fondo de la Argentina es la inflación. El dólar a 25 es el mismo dólar que tenía Kicillof a 8 pesos. Si al dólar de 8 pesos del 2014 de Kicillof lo actualizamos por la inflación, esto es lo que se llama el tipo de cambio real bilateral, da 25 pesos. Es decir, lo que ocurrió en las últimas 3 semanas es que se actualizó el dólar que había quedado rezagado con toda la inflación que hubo en los primeros 2 años del mandato de Macri. Y por eso hay toda una discusión de por qué el Banco Central defendió el dólar tan bajo, digamos. Ya no tiene colchón de nuevo, no hay un colchón cambiario. No es que con este dólar de 25 vuela la exportación, las economías regionales se reactivan, las pymes no tienen problema con las importaciones. No, es un dólar que permitió estabilizar la sangría de la corrida. Pero es un dólar que mirado con este tipo de cambio real bilateral, que ahora lo voy a explicar porque yo miro este dólar, y es el dólar más o menos que tenía Kicillof. Es un poquito más alto, sí, que el dólar de la salida de Macri del cepo, que era un dólar casi a 23 pesos, hoy estamos en dólar a 25. Bueno, el gobierno dice que no solamente hay que mirar el tipo de cambio real bilateral, es decir, cuánto fue la inflación en relación al dólar en la Argentina, descontándole la inflación de Estados Unidos, que es nada, es decir, ver cómo está de competitiva Argentina respecto a Estados Unidos, sino que mirar cómo queda competitiva Argentina respecto a todo el resto de los países con los cuales comercializa, lo que se llama el tipo de cambio real multilateral, una carta de monedas. Y ese dólar de 25 hoy es más o menos el dólar de principio del 2016. Es decir, es un dólar tan competitivo como los primeros meses del gobierno de Macri, cuando fue el pico de dólar de competitividad. Fíjense, estábamos antes de esta corrida con, si ese dólar es 107, antes de la corrida era 84, se había atrasado mucho el dólar respecto a la inflación, es decir, habías dejado atrasar mucho el dólar respecto a los precios, estabas con un dólar demasiado barato que te agrandaba el déficit en el sector externo. Bueno, yo le decía que había el tipo de cambio real bilateral, es decir, cómo estamos frente a Estados Unidos, porque es el que mira, el que va a atesorar y es el que mira, el que viaja al exterior, a Miami o demás. ¿Por qué? Porque, y es el dólar que decís, bueno, está caro un café en la calle Corrientes respecto a un café en Miami, ¿qué está más barato? Bueno,
es así de simple. Pero fíjense, antes de la corrida estábamos con un dólar a 20. El dólar de los 2 primeros años de Néstor Kirchner a precios de hoy sería un dólar a 35, por ahí más. En el primer año, el 2013, era 37 pesos a los precios de hoy. Pero acá hubo gente que en el 2014 y 2015 compró dólares a 15 pesos en el paralelo, porque había cepo cambiario. Bueno, ese dólar a 15 pesos a valor de hoy es un dólar arriba de 30 pesos. O sea que muy probablemente el dólar a 25 todavía le parezca barato. Es decir, que sigan comprando para atesorado. Dicen, compré a 30 pesos, no voy a comprar ahora que está a 25. Obviamente el dólar a 20 le pareció un regalo. Por eso se aceleró el atesoramiento. También debo decirles que hasta lo que ha pasado en las últimas 3 semanas, lo que pasó desde diciembre, porque la devaluación empezó en diciembre, 40% de suba desde diciembre hasta hoy, le ganó fuerte a la inflación fue 12% de diciembre hasta hoy, pero hasta ahora esos que habían comprado en 2014 y 2015 a 15 pesos en el paralelo, cuando había cepo, habían perdido como la guerra por de compra, ¿no? Porque esos 15 pesos, esos dólares que habían comprado en el 2014 y 2015, con la inflación que hubo en el 2016 y 2017, esos dólares perdieron muchísimo poder de compra. Es decir, esos dólares, la inflación en dólares, desde el 2015 y 2014 fue 70%. Es decir, perdieron con esos dólares, comprabas muchísimo menos de lo que comprabas en los 2 últimos años de Cristina. Ahora la cosa se está acomodando un poco, pero todavía estás abajo del dólar que compraste en su momento. Bueno, Argentina va a un acuerdo con el Fondo Monetario básicamente para garantizarle a los acreedores, un acuerdo que políticamente es un desastre, digamos, la mayoría de la sociedad rechaza el acuerdo del Fondo Monetario. Esta es la encuesta más favorable que difundió el gobierno, que por lo menos conserva un 30-40% que dice, bueno, vamos a darle una carta al acuerdo con el Fondo Monetario, pero va básicamente, ¿para qué? Para garantizar que Argentina no va a caer en default en los próximos 2 años. Es decir, que en el año, lo que queda del 2018 y 2019, Argentina va a pagar los vencimientos de deuda y de capital y de intereses de la deuda. Es decir, para garantizarle a lo que les prestaron 60.000, 70.000 millones de dólares al gobierno en los últimos 2 años, que Argentina va a cumplir esa deuda. Y eso te permite mantener abierta una ventanilla en algún momento para poder seguir emitiendo deuda y no hacer tan brutal el ajuste doméstico. Lo que pasa es que ese anuncio al fondo, de ir al Fondo Monetario, es un anuncio que para el ahorrista interno, para los argentinos, es un anuncio como una bomba atómica, diciendo esto está en la lona, es una crisis total, es el 2001. Como me decía un economista que fue presidente del Banco Central, a veces en la búsqueda de tener cierta seguridad, terminás generando más incertidumbre y más inseguridad. Es como aquel que quiere ponerle 7 candados a la puerta de su casa y cree que así está más seguro, pero ahora todo en el barrio dicen, este debe estar escondiendo 3 millones de dólares. Entonces ahora están todos en el barrio pensando cómo lo desvalijan. Bueno, un poco es eso lo que le pasó al gobierno con el acuerdo con el Fondo Monetario. Le dio tranquilidad a los de afuera, decir, bueno, estos ya está, no entran en default hasta fin del 2019, van a conseguir los dólares para poder pagar los vencimientos de capital e interés de la deuda, y si no lo consiguen lo va a poner el Fondo Monetario, pero acá adentro el argentino dijo, ¿qué está pasando acá? Están yendo a tirar la toalla al Fondo Monetario, ya la vimos en el 2001, y aceleró la corrida. Bueno, hay que achicar esto que es el déficit fiscal, y hay que tratar de bajar esto que es la presión tributaria. Argentina ha aumentado, hoy tiene una presión tributaria, es decir, los impuestos respecto al tamaño de su economía, que está cercana a de los países más desarrollados. ¿Pero por qué tiene una presión tributaria tan grande la Argentina? Es decir, que haya impuestos nacionales, provinciales y municipales cada vez mayores. Y porque permanentemente fue aumentando el gasto. Y para aumentar el gasto, tuviste que ir aumentando los impuestos. Y aún así no te alcanzó, por eso tenés un agujero tan grande que tenés que financiar antes con emisión de pesos y ahora con deuda. Bueno, ¿qué es lo que pide el fondo? Justamente, viendo estas cuentas, ¿cuánta guita necesitabas en la proyección que hacía el gobierno? Este era el dato oficial, pero todos decíamos, che, ¿pero lo logrará? Bueno, la proyección oficial es que necesitabas 30.000 millones de dólares durante el 2018, 2019 y 2020 para cubrir el déficit fiscal
de los próximos 3 años. 30.000 millones de dólares por año. Y la pregunta era, ¿lo podrán lograr? Las cuentas del fondo son peores todavía. Las cuentas del fondo, de los números que había presentado el gobierno, era que tenías este agujero hasta el 2023. Entonces parecía ciencia ficción que todos los años Argentina pueda conseguir 30.000 millones de dólares cuando ya empapeló el mundo en los últimos 2 años con emisión de deuda. Bueno, lo que sucedió en estos días es que se disipó esa incertidumbre. No vamos a poder conseguir 30.000 millones de dólares 2018, 2019, 2020 y según el fondo 2021, 2022 hasta que vayamos lentamente cerrando el déficit fiscal. Bueno, o eso se hace antes por la buena o se hace antes por las malas, es decir, con una crisis como la que vimos en las últimas semanas potenciada. ¿Dónde recortar? Y bueno, es muy difícil. Por eso la discusión política que hay en este momento, porque gran parte del gasto público hoy son prestaciones sociales, gasto de ANSES es el principal gasto del sector público, más otras prestaciones sociales. Acá hay que decir también que el gobierno de Macri incrementó este gasto. ¿Por qué lo incrementó? No solamente aumentó la asignación por hijo, 1 millón de... sino que un punto del PBI, que hoy son 140.000 millones de pesos, lo incrementó con la reparación histórica de las jubilaciones. Que no estoy analizando si era justo o no, si estás cumpliendo un fallo de la Corte o no, lo que digo es, te aumentó un punto del PBI el gasto este que se llama de prestaciones sociales. Después a quién le llegó, si fue poquito, pero desde el punto de vista del Estado, entonces, lo que uno ve, y los subsidios económicos, que era el gran rubro para recortar, se vienen recortando y son cada vez más chiquitos en la estructura del Estado. Los subsidios en la energía, todavía hay 200.000 millones de pesos, pero era más del doble cuando empezó Macri. Entonces uno dice, ¿dónde recortan? Y bueno, van a recortar acá, en los gastos de capital, en la obra pública. De hecho ya lo están haciendo, porque es lo que podés recortar más fácilmente sin tener un desbarajuste total desde el punto de vista de la protesta social y política. De hecho, en los primeros 4 meses del año, de este año, hubo un ajuste de lo que se llaman los gastos de capital de 17.000 millones de pesos. Es decir, se ejecutó 17.000 millones de pesos menos que en los primeros 4 meses del año pasado en obra pública. Y en particular en algunos rubros, por ejemplo en vivienda, hubo una caída del 52% del gasto en viviendas. Y en total en obra pública 23% menos. El presupuesto este año decía que la inversión en obra pública iba a aumentar 21%. Por ahora venís 23% abajo nominal. A eso tenés que sumarle 25% de inflación. Es decir, estás haciendo un ajuste muy grande en obra pública, que es lo que está permitiendo achicar el déficit fiscal, como anunció la otra vez Duhovne. De hecho, ahorraste en obra pública 17.000 millones de pesos en lo que va del año, en términos nominales respecto al año pasado, y en recorte de subsidios económicos ahorraste unos 10.000 millones, de 54.000 a 44.000. Es decir, ahorraste más en el recorte de obra pública hasta ahora que lo que te ahorraste con el aumento de tarifas y el recorte de subsidios. Pero son los dos grandes rubros en los cuales el gobierno va a ir a recortar. Hay un problema de fondo en la Argentina, que es que cuando Argentina pierde competitividad, el dólar le queda barato también al gobierno anterior, no se crean hace varios años una cantidad importante de puestos de trabajo en el sector privado. Por eso, en los últimos 4 años del gobierno de Cristina, el empleo público total, es decir, de cada 3 puestos de trabajo que se crearon, 2 fueron en el sector público, 1 en el sector privado. El empleo público creció 2 veces por arriba de lo que creció el empleo privado en los últimos 4 años del gobierno de Cristina, sin contar unas 900.000 nuevas jubilaciones y planes sociales. Estoy hablando del mercado de trabajo. Bueno, es algo que hoy es muy difícil de discutir políticamente, porque la verdad que en una economía en recesión, esa gente está ahí, pero ¿dónde va a estar si no? Si no hay una alternativa. Bueno, y lo mismo pasó en el gobierno de Macri. No en la magnitud, no al ritmo de los últimos 4 años del gobierno de Cristina, pero fíjense, la línea roja son los asalariados públicos en el gobierno de Macri. Hubo un pequeño ajuste acá, pero después siempre siguió para arriba. La línea verde son los asalariados privados formales, relación de dependencia formal. Fíjense,
caída y recuperación el año pasado. Y sí hay un boom de monotributistas, de lo que se llama empleo más precario o emprendedores y demás, que fue la gran creación de empleo en el mercado laboral el año pasado. Pero fíjense que esta línea sigue por arriba del crecimiento total del empleo. El empleo público creció por arriba del empleo privado asalariado en blanco. Bueno, a ver, ¿qué es lo que viene? Lo que viene es claramente un ajuste en la economía argentina, les decía. Un ajuste que va a actuar de dos maneras. Por un lado, cuando sube el dólar, eso se traslada a precios. En general, las últimas devaluaciones, hay estudios del Banco Central que muestran que un quinto de la devaluación se traslada a los precios en los 4 meses subsiguientes. Es decir, que si el dólar subió 25% en menos de un mes, y entre 4 y 5 puntos de inflación más vas a tener este año. Y esto pone la inflación en un piso del 25% por este año, pues un poquito 24,9, ojalá, pero en un piso más elevado. Eso, teniendo en cuenta que el gobierno no convalidó las cláusulas de ajuste automático en las paritarias, si lo hubiese hecho, tenía un problema de, si se quiere, acelerar la inflación. Quiso tener un ancla en los salarios, ya que el ancla ya no es más el dólar, quiso tener un ancla en los salarios, pero eso te genera una caída del poder adquisitivo salarial en los próximos meses que va a ser importante, y una caída del consumo o una desaceleración fuerte en algunos casos, que va a llevar a una desaceleración económica importante. No sabemos la magnitud, pero claramente la economía argentina va a crecer mucho menos, con más inflación. Y el riesgo acá, y es lo que todavía tampoco podemos evaluar, es en qué magnitud se va a ajustar el gasto público en una economía que se desacelera. Por ejemplo, ¿en qué magnitud van a recortar la obra pública? La obra pública es el gasto público que tiene mayores efectos multiplicadores en el empleo y en la actividad económica total, digamos, porque reactiva un montón de otras industrias. Entonces, el riesgo es que la desaceleración de la actividad económica, si bien la inflación al Estado le genera mayores ingresos, es algo para las cuentas públicas positivas, pero hay un riesgo de que en una desaceleración de la actividad económica, que pega negativamente en las cuentas públicas, vos te pases de rosca demasiado con el ajuste básicamente de la obra pública y eso te lleve a una economía que crezca mucho menos. Lo que está negociando en este momento el gobierno con el Fondo Monetario es justamente cuál es la magnitud de ese ajuste. Hay una decisión política evidente de Washington, de Trump, de los principales países del G20 de apoyar al gobierno, entre otras cosas por la idea de que Macri es un dique para el populismo y todas esas cosas, pero a la hora de negociar siempre los técnicos del Fondo Monetario, que ya hace rato estaban viendo estos números también y que se estaban viendo en todos lados, son bastante duros y quieren que haya un ajuste importante para el año que viene. Es decir, quieren que el déficit fiscal, que en la proyección del gobierno este año originalmente era de 3,2% del PBI, estamos hablando de unos 450.000 millones de pesos, sin contar el pago de intereses, el déficit fiscal primario. Bueno, ahora Duhovne dijo que va a ser de 2,7% del PBI, que va a ser menor a lo que se preveía inicialmente, pero para el año que viene el gobierno pensaba que iba a ser de 2,2 puntos del PBI, esto era el gradualismo, y ahora el FMI está pidiendo que como a lo sumo sea 1 punto del PBI, y lo ideal sería entre 0 y 1 punto. Es decir, que te está pidiendo y casi 2 puntos de ajuste fiscal adicional el año que viene. Hay que recortar en el gasto público y 280.000 millones de pesos, 300.000 millones de pesos. Y bueno, y la discusión hoy es dónde lo haces. Todo el presupuesto de obra pública son 200.000 millones de pesos. Todos los subsidios que te quedan son 200.000 millones de pesos. Pero bueno, hay un límite, digamos. Hay 400.000 personas empleadas en la construcción y el tema de los subsidios
para seguir recortando subsidios, achicando esta cuenta, que te permitiría alinearte con el FMI y con esta meta que querés plantear, más allá del FMI, porque es la forma también de dar la señal de que vos vas achicando tu déficit para que te sigan prestando, porque en algún momento hay dos señales que tiene que dar el gobierno para que le sigan prestando. Una, que va achicando el déficit, es decir, que va a necesitar cada vez menos financiamiento y en algún momento va a poder tener por lo menos superávit para pagar por lo menos los intereses de la deuda. Esto como uno está endeudado. Ahora te cortaron la tarjeta de crédito. En algún momento el banco, bueno, dice, bueno, con sus ingresos puede pagarme por lo menos los intereses de la tarjeta de crédito. Hasta ahora no se pagaban ni siquiera los intereses de la tarjeta de crédito. Como teníamos déficit, con la deuda se pagaba el déficit fiscal y los intereses de la deuda. Y además tomábamos deuda para refinanciar el capital. O sea, es como que yo estoy endeudado, tengo un agujero enorme, me faltan 5 lucas todos los meses para llegar a fin de mes. Y además, pero ojo, no cuento los intereses de la tarjeta. Y entonces le pido permanentemente prestado al banco para que me refinancie todo el resumen de la tarjeta más los intereses que me va cargando todos los meses. Y al mes siguiente le digo, me faltan 5 lucas más. Refinanciame todo eso y encima cubrime los 5 lucas. Bueno, el gobierno tiene que dar la señal de que va a achicar, por lo menos entrar en equilibrio operativo, después tener superávit, como en algún momento tuvimos en la década pasada, para pagar los intereses, por lo menos, que es lo que hacen todos los países, tienen algún superávit para pagar los intereses y después refinancian el capital. Bueno, el gobierno tiene que dar esa señal. Y la otra cosa que tiene que dar Macri es la señal de que tiene algún horizonte, alguna vida después del 2019. Para que te puedan seguir financiando, para que no se corte abruptamente. En este aspecto me parece que el gobierno hizo algo que tendría que haber hecho anteriormente, pero bueno, siempre le pasa a todos los gobiernos, y sobre todo después de un triunfo tan contundente como el de octubre pasado, y cuando desaparece la oposición, que pecan de soberbia y del vamos por todo, pasan al lo hago yo solo. No existe la oposición, son todos lo mismo, son todos, del otro lado está Cristina escondida detrás de todo. Y lo que le vinieron diciendo al gobierno, y ahora Macri está recogiendo ese piolín, es, bueno, da alguna certidumbre, por eso convoca a la oposición no kirchnerista, da alguna certidumbre de que si no sos vos en el 2019, es decir, que Argentina por lo menos va a tener algún camino delineado en términos económicos. Porque podés ser vos o puede ser otro. Pero si en el 2019 la señal es repudiamos la deuda que tomaste, cambiamos totalmente las políticas, volvemos al cepo, un camino totalmente distinto, entonces bueno, lo que está tratando de hacer ahora el gobierno es decir, miren, nos sentamos todos a la mesa para ver qué hacemos, dónde cortamos, dónde aumentamos la deuda, qué hacemos con el presupuesto del año que viene. Es un riesgo, porque ahora el gobierno está en debilidad, y así como antes el gobierno no se quería sentar con nadie en la oposición porque eran yeta o después de haberle ganado en las elecciones tan fácil, eran mala imagen y le convenía esta antinomia, de un lado estoy yo y del otro lado está Cristina, el mal, y ahora hay muchos en la oposición que dicen, ¿para qué me voy a sacar un gobierno, me voy a sacar una foto con el presidente? Y ahora que se la arregle el presidente, que haga el ajuste él, que pague el costo político, que quede depilado para ver cómo llega la elección del 2019. Bueno, esa es la lógica política que se está jugando hoy en la Argentina. Yo creo que el escenario es complicado y hay que ver en las próximas semanas, diría más allá del Fondo Monetario, que es simplemente un reaseguro para decir vamos a pagar la deuda. Ahora, si Argentina tiene que, de acá a fines de 2019, pagar su deuda, capital e intereses con los créditos del FMI, mientras estás ajustando, sería el peor escenario. Es un escenario donde la economía va a una recesión y demás. Lo ideal sería que esté ese reaseguro, que Argentina pueda abrir lentamente el mercado de capitales y pueda ir achicando el déficit fiscal, pero con crecimiento. Porque de hecho la base del gradualismo era creces. Si no creces no te cierra ningún número, porque estos números de achicamiento del déficit fiscal en términos de tamaño de la economía es con la economía creciendo. Si la economía no crece, tenés que hacer un ajuste mucho más grande, porque la economía no crece. Es decir, el tamaño respecto a lo cual vos achicás el déficit es menor. ¿Se entiende? Entonces el déficit es más grande. Bueno, el desafío es grande y me parece que se ha empezado a tomar conciencia de esos problemas estructurales. Ahora, quiero decir simplemente
algo más y abrimos a las preguntas. También hay que ser consistente en los argumentos. Es decir, yo entiendo cuando hay algunos economistas, el colega expert u otro, que dicen, acá había que cortar todo el déficit público, vieron que se la pusieron porque tenía el déficit. Bueno, es consistente. Pues la verdad, si no tuvieras déficit fiscal, Argentina no estaría tomando la deuda que está tomando y no tendría la vulnerabilidad y la fragilidad que tiene. No es consistente lo que dicen, che, estás tomando un montón de deuda y encima estás haciendo un ajuste salvaje. ¿Pero cómo es eso? Entonces, si estás tomando deuda justamente para financiar ese déficit fiscal. Es decir, explícame, si no tomas deuda, ¿cómo financias el déficit fiscal? Subimos los impuestos, qué sé yo, todos los impuestos a las exportaciones, bueno, subámoslo. Lo que sí tenés un déficit enorme de dólares y vas a tener menos dólares. Es decir, la economía por un lado o por el otro te cierra. Lo que no cierra es la idea esta, de yo puedo tener un déficit fiscal enorme y lo puedo seguir financiando con la emisión de pesos del Banco Central. O con las reservas del Banco Central. Si hoy pusiera un cepo, y bueno, tendría por ahí para tirar 1 año, 2 años, financiando con pesos el déficit y con los dólares de la reserva los vencimientos de deuda y demás. Bueno, y en el 2019 vendrá otro y tendrá que hacer lo que hizo Macri cuando llegó. Digamos, ver cómo hace para levantar el cepo, porque las economías no pueden vivir indefinidamente. Hay un momento en que eso se acaba. Cuando se te acaban los dólares, tenés un problema. Y cuando se te acaba, que hace rato se acabó en la economía argentina, nunca se pudo reconstituir, la posibilidad de tener una moneda doméstica. Es decir, que si quiere tener un déficit fiscal elevado, el Estado pueda tenerlo durante un buen tiempo financiado internamente. Bueno, eso en la economía argentina no es posible. Entonces, el desafío es grande. No hay crisis como el 2001-2002. La dirigencia política argentina ha aprendido. Ya no se puede tener más tipo de cambio fijo, ni todo el sistema financiero dolarizado, es decir, depósitos en dólares y que le presten a un médico un préstamo en dólares porque no va a devolver esos dólares. Entonces, todas esas cosas se aprendieron. La situación no es del 2001, Argentina no va a volver al 2001, va a tener otras crisis, como la que vimos en los últimos días, pero no la del 2001. Eso se ha aprendido. Ahora, el desafío es, bueno, ¿cómo haces para que el ajuste del sector público necesario, inevitable, no sea brutal en una economía que se desacelera y que necesita de alguna manera, más allá de si este es año electoral o las elecciones del año que viene, necesita mantener cierto nivel de actividad? Muchas gracias.